La idea es que tengan un espacio de integración, de diversión, que también se sientan pues muy cómodos, que se desestresen pues de todas sus cargas también laborales, académicas que han tenido en este semestre. Entonces, la idea es que nos apoyen. Entonces, no sé si están interesados en los boletos. No, me da tiempo con Sí, vas a ir. Sí, te dice que está. Ah, bueno. No me mandan. No, fue. Claro, no, pues igual para el próximo semestre estamos para Bueno, para el próximo. participación. Esta apenas me interesa esta semana, si no, pues apenas por más tiempo. Ah, bueno. O sea, de pronto, pues, para el próximo semestre, para que no, pues, no ganen ningún tiempo y... Sí, claro, más anticipación. Vale, entonces, pues, Gracias. muchas gracias. No creo que venga, pero. Por tiempo, Listo. ¿Se va a ir pronto? No, yo creo que fuera mañana, soy con los amigos. Bueno, vamos a empezar, chicos. Creo que ya nadie más se unió. En la clase anterior habíamos empezado a hablar acerca del tema de planeación tributaria. Ya habíamos estimado, bueno, dicho que la parte de planeación tributaria dentro de las organizaciones cada vez se vuelve un poco más importante y toma más fuerza, dado que es interesante dado que pues partimos de ahí para poder
a la empresa, darle una estructura, darle un camino a través del cual pueda mitigar o pueda minimizar el impacto impositivo de todos los tributos que tenemos hoy en día y que se deben de pagar. Dentro de los impuestos que habíamos hablado, pues IVA, impuesto al consumo, patrimonio, timbre, industria, renta, bueno, y el resto de impuestos, tanto departamentales, municipales como nacionales, pues dentro de los más importantes o el que más afecta a todos, a todas las personas, aparte de IVA, obviamente, que lo pagamos en todo. Aparte de este es renta. Y dentro de renta, tanto de personas jurídicas como de personas naturales, podemos realizar, digamos, distintas actividades con el fin de poder minimizar esa base impositiva o la base de liquidación del impuesto. Cuando hablábamos de impuesto de renta de personas naturales, recuerden que hoy en día el impuesto de renta de personas naturales se presenta a través del sistema de cedulización. Y dentro del formulario manejamos 3 cédulas. Cédula general, cédula de pensiones, la cédula de dividendos. Tenemos una parte que corresponde al complementario de renta, que son las ganancias ocasionales. Y dentro de la cédula general, recuerden que tenemos, así que hay personas esperando. Dentro de la cédula general tenemos, porque tenemos las rentas laborales, las rentas de capital y las rentas no laborales. El resto, pues cédula de pensiones, pensiones, cédula de dividendos, dividendos y en ganancias ocasionales los conceptos que se manejan a través de los que son loterías, herencias, legados, la venta de activos fijos, la ganancia por la liquidación de sociedades y no tenemos nada más. Esos serían los conceptos dentro de ganancias ocasionales. Recuerde que el sistema de liquidación de renta de personas naturales nos dice que es ingresos netos. A esto le restamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y a esto le podemos restar gastos para los ingresos a los cuales sí se les pueda restar costos y gastos. Esto nos da renta bruta. Realmente vienen aquí las deducciones y las rentas exentas. Y de esto, pues nos genera la renta líquida, que ya es la base del impuesto de renta. ¿Ustedes a qué hacen o qué corresponden los ingresos no constitutivos de renta? Sí,
Y tenemos otro que es en general, 2 más. Las cesantías. Son exentas. Las cesantías son renta exenta. Recuerden que son salud y los aportes al fondo de pensiones, los obligatorios. Esas son las básicas. En costos y gastos, pues no todos los tipos de ingresos se puede aplicar costos y gastos, pero para el caso de rentas de capital, de rentas laborales, perdón, de rentas no laborales, sí podemos aplicar. Sin embargo, tenemos que guardar cuidado referente a todo lo que tiene que ver con los costos y expensas que nos especifica desde el artículo 106 del Estatuto Tributario en adelante. Y recuerden que tenemos ciertos requisitos generales y formales que deben de cumplir esos costos y gastos. Causalidad, proporcionalidad, necesidad y periodicidad. Y del resto ya en cuanto a los soportes que tengan. En cuanto a las deducciones, ¿qué deducciones tenemos? Dependientes, ajá. Sin prepagada. La otra. Intereses de vivienda. Bueno. Y en rentas exentas. Las cuentas AFC, ¿qué más? Los que están en plataforma, ¿qué más? ¿Cuál es otro? La cesantía. ¿Aportes voluntarios? Los aportes voluntarios a los fondos de pensiones. ¿Qué más tenemos? Una que se aplica solo para rentas laborales, que es el 25%. Y pare de contar. Cuando yo estoy hablando de planeación tributaria, pues ¿a qué tengo que irme o qué es lo que tengo que revisar en pocas palabras? Vamos a tener en cuenta siempre estas deducciones y estas rentas exentas, que es lo que yo puedo controlar y a lo que yo puedo acceder o decidir. Aportar a cuentas AFC, aportar a los fondos voluntarios, aportar a medicina prepagada, acceder a un préstamo hipotecario. Y que sé que de una u otra forma estos valores van a contribuir para poder minimizar o reducir un poco la base de mi renta líquida para el cálculo del impuesto de renta. Entonces voy a trabajar sobre esos para poder definir. En este caso,
obviamente que hacemos planeación tributaria para aquellas personas que sus ingresos o sus tipos de ingresos son bastante altos y que de una u otra forma las tarifas pues, que se terminan pagando son las más altas porque recuerden que el impuesto de renta o las tarifas del impuesto de renta de personas naturales son proporcionales, es decir, el que gana más paga más y el que gana menos paga menos. Entonces, con los que podemos jugar son con esos dos conceptos, deducciones y rentas exentas, ¿no? Y en específico, pues ciertos conceptos, vuelvo y le repito, que podemos manejar, porque pues el caso de dependientes yo no le puedo planear que el contribuyente tenga un hijo, que el contribuyente tenga algún tipo de independiente. No sé si ya hace parte, digamos, de la vida como tal del contribuyente, pero no puedo hacer planeación bajo ese concepto. Entonces vamos a decir aquí como ejemplo que una persona natural que tiene distintos tipos de ingreso desea conocer cuál va a ser su impuesto de renta por el año 2022 de acuerdo al comportamiento de sus ingresos, de acuerdo al comportamiento de sus ingresos y la proyección que hace de ello. Acá. Y vamos a tener la siguiente información. En este caso, vamos a decir que ingresos por relación laboral va a tener un valor de 35 millones anuales. Anualmente recibe honorarios anuales de 170 millones. Vamos a decir que recibe por arrendamientos recibe por arrendamientos 28 millones y que es comerciante bajo ese concepto proyecta vender 350 millones. Costo y gasto proyectado es igual a 500. Esos son los arrendamientos comerciantes. Listo. Como nota, vamos a decir que tiene a su cargo uno de sus padres que se encuentra
que se encuentra tiene a su cargo uno de sus padres que se encuentra con discapacidad física. Con discapacidad física. Y vamos a decir también, a ver qué me hace falta. Que cuenta un paquete pagada al contribuyente, sus beneficiarios, por un valor mensual de 800,000. Vamos a hacer primero, de acuerdo a la información que tenemos, cuál sería el valor del impuesto que tendría que pagar año 2022 y qué le podríamos recomendar para que de una u otra forma pudiera disminuir o bajar su tasa impositiva. ¿Listo? ¿Se acuerdan del cuadrito de liquidación? Vamos a decir que por aquí tengo rentas de trabajo, rentas de capital, rentas no laborales, la manera en cómo liquidamos. En este caso, pues ingresos por relación laboral, ingresos por relación laboral. Rentas de capital van los arrendamientos, los no laborales tenemos la parte de comerciantes. ¿Y cuál nos falta? Honorarios. Los honorarios, a partir del año 2021, tiene una manera como diferente al tratamiento, que es que los podemos dejar como rentas laborales y tendrían acceso al 25% de renta exenta. O pueden descontarse costos y gastos, pero en ese caso no podrían descontarse el 25% de renta exenta. Aquí pues yo no tengo costos y gastos, entonces no me pongo a pensar, los mando como rentas de trabajo. Entonces me quedan los 35 más los 170 millones en honorarios. Ingresos no constitutivos de renta, ¿cuáles tendríamos? ¿Cuáles dijimos? Salud y aporte obligatorio a pensión. Aportes a salud y aportes obligatorios a pensión. Calculemos, supongamos y vamos a suponer que esos 35 millones son salario, nada más, sueldo, ¿no? Porque recuerden que dentro de lo laboral pues está la prima, la cesantía, las vacaciones, si tienen bonificaciones, si hay
trabajo suplementario, pues sería suplementario, pero en este caso vamos a suponer, ojo, ¿no? Vamos a suponer, no es que esté diciendo que se aplica así, pero vamos a suponer que todo eso es salario. Sacamos por la relación laboral, pues le van a descontar, ¿cuánto? 8%, bueno, dividámoslo en 4 y 4. 4% por salud y 4% por pensión. Y lo mismo hacemos para las rentas de capital y las rentas no laborales, porque recuerden que no solamente se paga seguridad social como dependiente, sino que si obtiene otro tipo de ingresos, pues también tiene que hacerlo por el resto de ingresos. Como dependientes y como independientes. Entonces, en este caso, pues vamos por los honorarios. Recuerden que la base de cotización como independiente, ¿cuál es? Sí, no. Sí, puede ser el mínimo, pero... Entonces, en este caso, honorarios por el 40% para sacar IBC. Esto ya no estamos recordando nada más. Del arrendamiento, el 40% para sacar. Y la parte del comercio, ¿cuál sería la base? Del ingreso neto, del ingreso bruto, perdón. Uh-huh. Y esto por el 40%. Recuerden que es por la utilidad. Tenemos IBC que vamos a aplicar. Vamos a aplicar salud 12.5 y pensión 16%. Aplicamos salud por el 12.5. Y traemos acá los valores. Quedaría el de honorarios en la parte de rentas de trabajo. Rentas de capital. Y rentas no laborales. Recuerden que esa persona debió de cancelar por su seguridad social, debe de cancelar porque estamos proyectando al año 29.457.600. Tenemos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Vamos ahora por costos y gastos. ¿Quiénes pueden tener costos y gastos? No laboral. En este caso, los de trabajo pues no van a tener, las rentas de capital pueden tener, pero pues estrictamente con que estén relacionados con el origen del ingreso. Si es arrendamientos, pues el predial, el mantenimiento del bien, eso. Del resto, no.
No hay. Y para el caso de rendimientos financieros, no. Entonces, en este caso no tenemos 0. Y finalmente, pues las rentas no laborales, que serían los costos y gastos. Hola, ¿cómo estás? Los costos y gastos, que serían de 289,600. Recuerden que yo aquí les estoy dando ya los valores pues para que los coloquen, ¿no? Pero en renta recuerden que hay que especificar qué gastos, hay que mirar si es deducible, no deducible, qué requisitos deben de tener, si lleva contabilidad, si no lleva contabilidad. Recuerden eso. Pero aquí pues vamos a trabajar así porque no estoy mirando renta, ¿no? Me interesa es más bien la liquidación y mirar qué le vamos a recomendar para bajar esa tarifa. Y nos dice total renta bruta, que sería igual a el ingreso neto menos el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y menos los costos y gastos. Y eso aplicamos para todos. Llegamos a las deducciones. ¿Qué deducciones tiene esta persona? Dependientes. ¿Y qué más? Medicina preparatoria. Listo. Como dependientes, ¿a qué tiene derecho? ¿A cuánto equivale? Al 25%. Ah, eso para la sí, bueno. No. Ajá. Los dependientes, ¿a cuánto equivalen los que están acá en plataforma? ¿Quién se acuerda? Profe, no sé si esté bien. ¿Hasta el 10%? El 10% de los ingresos netos o ingresos netos, ingresos brutos, perdón. Ingresos brutos. ¿Y cuál es el otro límite? Son 2. Ese es lo 32 VTs mensuales. Les comparo 10% de los ingresos brutos, por 10%, o me dice 32 VTs mensuales, 32 por 12 meses, y por el valor de la VT, ¿en cuánto está la VT? 2022, porque estamos haciendo proyección de año 2022.
En este caso los comparo y ¿cuál escojo? ¿El que más me puedo deducir? No, el menor. Cuando estamos hablando de límites, siempre el menor. No me puedo deducir más de eso. Por dependientes, y recuerden que la parte de dependientes solo y únicamente aplica a las rentas laborales o de trabajo. La medicina prepagada, límites. En VTs. Ah, son 10 subvenciones. No. 16 VTs mensuales. 16 VTs por 12 al año y por 38,004. Me da 7,296,768, pero yo sé que esta persona paga 800 mensuales. ¿Cuál escojo? El límite. Así haya pagado, siempre el límite. Recuerden también que esa medicina prepagada solo sirve para las rentas laborales. En ese caso no hay más deducciones. Recuerden que están los intereses de vivienda, el GMF, intereses DICETEX también hacen parte de estas deducciones. Y llegamos a las rentas exentas. Y dentro de las rentas exentas que tenemos, $25 de renta exenta laboral. Entonces sería renta bruta menos las deducciones. Y esto por el 25%. Y tengo renta exenta. Y finalmente saco la renta. No, mentiras. Aquí tenemos otro límite. ¿Cuál nos falta? Sí. Tenemos que ver que la sumatoria de las rentas exentas más las deducciones no pueden ser superior al 40% de ¿qué? O no pueden exceder las 5,040 VTs. Entonces, en este caso vamos a sumar primero las deducciones y la renta exenta. Solo tenemos estas dos. En el resto no hay nada. Aquí tengo
Aquí le sacamos el 40% a la renta bruta. Y recuerden que estas tres son una cédula general. El 40% de la renta bruta nos da 104.456.960. Voy a sumarlo aquí. Lo que quiere decir que no estoy superando el tope, es decir, que lo verdaderamente que está pagando esta persona por su medicina prepagada como dependientes, etcétera, pues sí se los puede deducir, sí se los puede cobrar en el 100%. Sin embargo, bueno, y aquí ya sacamos renta líquida. Y la renta líquida, pues es renta bruta menos la sumatoria de costos de deducciones y de renta exenta. Y tenemos aquí la sumatoria. Y nos da la base para la liquidación del impuesto de renta, que serían estos 199.019.672. Vamos a ver o aplicar la tarifa de impuesto. Pues yo ya sé que esto que tengo en pesos tengo que pasarlo a VT, dividido entre 38.004. Miren que tenemos una tabla o una tarifa en VT de 5.236. Vamos a la tarifa. Y de acuerdo al artículo 241, la tarifa a aplicar sería ¿cuál? Si me dio 5.236 VTs. ¿Cuál vamos a aplicar? El 33%. Y en este caso el 33% nos dice, a la base de un VT le restamos 4.100. Y me dice, a eso lo multiplico por el 33% y luego le sumo 788 VTs. Le sumo 788 VTs. Y tengo aquí el valor del impuesto en VTs. Y este de aquí nuevamente lo transformo a pesos por 38.004. Es decir que en impuesto neto esta persona debería de cancelar 44.204.231. Pues aquí obviamente hay que restarle retenciones. No se olviden del anticipo de renta, que de una u otra forma también afecta. Y este sería el real. Pues aquí ya calculamos, pero nos dice que yo necesitaba saber cuál es el valor del impuesto de acuerdo a las condiciones que tiene, que serían 44.204.231. Pero adicionalmente también saber cómo podría disminuir ese valor. Entonces, ¿a través de qué puede hacerse?
Sí y no. Sí y no. Renta exenta. Vamos a tomar en este caso renta exenta y dice que si la persona realiza aportes voluntarios a los fondos de pensiones, aportes voluntarios a las cuentas AFC, pues puede utilizarlas para poder reducir ese impuesto, sino que hay que tener en cuenta para el caso de las cuentas AFC y para el caso de los aportes voluntarios, que ese dinero que se deposita ya va a ser, digamos, recuperable. Primero que todo, tiene que estar 10 años en el fondo. Y segundo, nos dice que también puede ser recuperable cuando el contribuyente ya es pensionado. Y en ese caso, cuando retira ese dinero que ha ahorrado, que ha pagado de manera voluntaria, ese dinero sale como si fuera pensión. Y recuerde que las pensiones en su gran mayoría son exentas. Estamos hablando más o menos como pensiones de 300 y algo de millones que no. Al mes, ¿no? Perdón, anual. Entonces, en ese caso, pues iría a cero impuestos. ¿Listo? Pero esas son las condiciones. Sin embargo, cuando estamos hablando de rentas así grandes, pues las personas es porque una están adquiriendo bastantes ingresos y que tienen la opción de una u otra manera, pues de dejar o separar cierta parte de su dinero como un ahorro que se está realizando. ¿Listo? Entonces vamos a ver, aquí es lo que debería pagar. Bueno, voy a bajar la información que tenemos aquí. Es lo que tenemos. Si por alguna razón yo, de acuerdo a este ejercicio, le voy a recomendar a esta persona que realice aportes voluntarios a los fondos de pensiones. ¿Cuál sería el valor que debo de recomendarle pagar en el año para poder bajar mi impuesto? Sí, no. Ahí con la información que tenemos, ¿cuál sería? ¿Cuál podría ser? Más las deducciones. El 40%. Ah, ya. La diferencia entre el límite del 40%. ¿Qué sería cuál? 73, 128 menos los 62, 120. Los 62, 122, 728, sí. Que esa es la suma que tenemos ahorita. Menos. Sí, pero el límite es este de acá, la sumatoria de todos. Los 104. Estoy haciendo... Aproximadamente esta persona debería de pagar 42.330.000. Recuerden que este cálculo de los aportes voluntarios a los fondos de pensiones puede ser aplicado
a las rentas de capital o a las rentas no laborales. En cualquiera de ellos puede ser. Aquí yo lo coloqué en las rentas laborales, pero ¿qué me cambia? $25. El 25% vendría a ser la renta bruta menos la renta bruta menos la renta bruta menos renta bruta menos las deducciones menos la renta exenta a la que haya lugar. Todo esto multiplicado por el 25%. Sí. Miren que en este caso pues me disminuyó por obvias razones. Y vamos a ver, de acuerdo a esta nueva información que acabamos de sacar, en cuánto queda. Rentas exentas, que sería el aporte voluntario, el 25%. 40%. Y aquí la sumatoria nos quedaría en 21 más 21 más la renta exenta. La sumatoria nos da 125. Así. Y miro nuevamente. Así. Menos este. Perdón. Allí. Mire que se aporta 42.334.000. Vamos acá abajo otra vez. Me da 4.401 VTs. ¿En dónde me posiciono? 4.401. Bueno, aquí todavía no llego al límite del 40%, ¿no? Este de aquí yo lo puedo sumar. Y puedo seguir sumando esos 3 millones. Puedo seguir sumando. Son más 233,732. Y aquí ya me pasé.
me sigue pasando. Ujú. Ay, Dios. Bueno, vamos a llegar al límite. Necesito llegar al límite para poder bajar la tarifa impositiva lo más que se pueda. En este caso, Yo ahí me proporcional, porque somos los 22.000. cambia el 25%. Y ya vamos llegando. Bueno, ahí ya me dio 0,25. Es decir, que esa persona para poder disminuir y poder llegar al límite correspondiente a este 40%, puede acceder a pagar un ahorro voluntario al fondo de pensiones de una manera mensual equivalentes a 4.703.806. Y que en ese orden de ideas seguimos posicionándonos sí en la misma casilla. Sin embargo, el impuesto que hace un rato teníamos era de 44.204.000, que en diferencia, haciendo este aporte, que sabemos que es un ahorro en últimas para el trabajador, de 56 millones, pues me voy a estar ahorrando en un impuesto 13.970.296. Entonces yo ya sé y le puedo recomendar a mi cliente en este caso que puede hacer aportes voluntarios, bien sea a cuentas AFC o bien sea a fondos de pensiones. Y recuerden que ese dinero puede ser utilizado para educación del contribuyente, para educación del contribuyente y para la compra de vivienda. Y en ese caso, la compra, cuando es para la compra de vivienda, pueden sacarlos antes de los 10 años. Y igual, ese ingreso quedaría como exento, que no se está perdiendo, digamos, nada en ese caso. Entonces, cuando estamos hablando netamente del impuesto del neto de el impuesto de renta, sí tenemos que mirar qué tipo de contribuyente es exactamente, natural, jurídica, y si es natural, bueno, qué se dedica, qué
ingresos, con el fin de poder establecer cuáles pueden ser esos posibles costos y gastos, deducciones o rentas exentas a las que puedo acceder. ¿Listo? Aquí pues lo único que hice fue en resumen liquidar el impuesto de renta como tal. Y ya de aquí pues parte decisión del cliente, ¿no? Si él quiere pagar menos, ya sabemos que hasta eso, hasta 56 millones. Si yo le digo 57, pues yo ya sé que va a haber una pequeña diferencia que me la voy a dejar de descontar. O si le digo menos, pues voy a tener que pagar más adelante más. Entonces se trata de dejar como al límite exactamente qué es lo que necesitamos. ¿Listo? ¿Preguntas por acá, chicos? ¿Quién tenemos en la plataforma? Johnny, María, Silvana, John Alexander y María. ¿Preguntas? Pues, profe, yo me confundí un poquito ahí en los aportes voluntarios del fondo de pensiones. No te entendí. Qué pena. ¿Qué pasa con los aportes voluntarios? Que ahí me confundí, profe. Ah, ya. No, es que aquí yo empecé a buscar cuál es el valor máximo que yo necesito, porque recuerden que yo ya saqué aquí el 40%, que es mi límite, el 40% de la renta bruta, que equivale a 104 millones. $456,960. Ese es el tope, ahí es hasta donde yo puedo llegar, ya sea con deducciones o ya sea con rentas exentas, ¿cierto? Entonces yo le voy a recomendar a mi cliente que llegue a ese tope. ¿A través de qué? De aportes voluntarios a los fondos de pensiones. Entonces aquí sí empecé fue a tratar de llegar a lo máximo a este valor, porque mira que en la realidad pues tengo una diferencia todavía de 0,25, pero ya estoy más cerca, ¿cierto? Esa es la idea dentro de la planeación, poder recomendar y sobre todo pues poderle dar un valor, porque de lo contrario el cliente o el contribuyente va y paga, pero tal vez esa suma que pagó no sea lo suficiente, o lo contrario, pues que la suma que pagó sea mucho mayor a lo que necesitaba y que al último le van a terminar desconociendo algo que ya pagó. ¿Listo? ¿Listo, profe? Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas, chicos? Aquí lo que estaba haciendo es el procedimiento de cálculo de impuesto de renta de persona natural. Y lo mismo pues se puede hacer para el caso de las cuentas AFC, ¿no? También podemos recomendar, o lo que les decía, si la persona está pensando en comprar vivienda, pues podemos recomendarle tanto los aportes voluntarios como el acceso a un crédito hipotecario que por lo general manejan tasas bajas y que por lo general, bueno, y que podemos aprovecharlo acá
para poder deducirlo dentro del impuesto de personas naturales. Y vamos a disminuir esa carga. Y aquí pues lo que hay que mirar y observar es el costo-beneficio, ¿no? Pago 56, que yo sé que más adelante puedo recuperarlo, puedo sacarlo, y me estoy ganando o dejando de pagar, digamos, a la DIAN de alguna u otra forma, esos 13.970.296, en vez de pagárselos allá, pues yo qué lo estoy haciendo, ahorrándolos y ahorrándolos para mí. ¿Listo? Entonces hay que mirar es eso, el costo-beneficio para el contribuyente y sobre todo pues la capacidad de pago que éste tenga. Y si puede o no puede, como en este caso, llegar a cancelar y a pagar y dejar esos 56 millones como algún tipo de inversión, en qué le afectaría a esa persona. Eso es lo que hay que revisar, pero todo aquello que se pueda mirar y que se pueda hacer con el fin de bajar la carga impositiva de las personas, de las empresas, pues bienvenido sea. Para el caso de las personas jurídicas también se pueden aplicar aportes voluntarios a pensión. En ese caso, pues los aportes voluntarios a pensión, pues no se los voy a hacer a mi empleado, ¿no? A quien le voy a hacer es a los socios, que son los dueños, y les voy asegurando de una u otra forma un porcentaje de la utilidad, porque para mí como empresa esos aportes voluntarios a los fondos de pensiones se convierten en gasto y es un gasto 100% deducible, pero para ellos, para los socios, es como si yo les estuviera distribuyendo una cierta parte de la utilidad y en ese caso ese valor que se los estoy mandando a los aportes voluntarios de pensiones iría exento. Cosa que si yo distribuyo dividendos, recuerden que los dividendos son gravados para las personas naturales. Entonces, una manera de una u otra forma como de disfrazar esas utilidades y que no haya cargas impositivas para los socios, ayudándolos. Pero vuelvo y repito, recuerden que los aportes a las cuentas AFC, perdón, y los aportes voluntarios a los fondos de pensiones deben de cumplir ciertas características. Recuerden que tienen que estar por un periodo mayor a 10 años y que adicionalmente a esto, o los pueden sacar para compra de vivienda o los pueden sacar cuando la persona ya tiene o ya ha cumplido la edad pensional. En ese caso, así sea del mismo año, en ese mismo año lo puede solicitar y lo solicita exento de impuesto. ¿Listo? Y la puede sacar la plata en efectivo si ya es pensionado. ¿Dudas, preguntas, chicos? Ustedes. ¿Y ustedes? Es que te duele. Bueno, en ese orden de ideas, chicos, recuerden que hoy ya era la última clase. Para la siguiente tenemos examen final. Recuerden que el examen final es presencial. Yo no me voy a conectar. Si alguno de ustedes solicitó permiso con el coordinador académico, háganmelo saber porque no me han informado de nadie que tenga permiso hasta el momento. Entonces, no vayan a esperar a ese día y que yo tenga que estar subiendo o mirando cómo les hago el examen. Segundo, favor traer calculadora para hacer el examen. Recuerden que vamos a hacer régimen sancionatorio y esta parte de planeación tributaria. Son 2 ejercicios. A mano. 2 ejercicios vamos a hacer. ¿Listo? Régimen sancionatorio, les puede salir cualquier tipo de sanción. Recuerden, correcciones, temporalidad, por no declarar, por no enviar información,
etcétera. Recuerden la parte de la reducción de sanciones. Lean el artículo 640 del Estatuto Tributario. Acuérdense de la liquidación de intereses por mora. ¿Listo? Y vamos a hacer un ejercicio de estos de persona natural. Les voy a dar igual los datos y ustedes me van a decir cuál va a ser ese valor que le van a recomendar para aportar y poder bajar o poder disminuir el impuesto de renta. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, quejas, reclamos? ¿Cómo? Profe, ¿Sí? Dime. ¿solamente van a hacer los ejercicios o también van a ver algo otras preguntas? No, solo ejercicios. Que si saben la teoría, pueden aplicar, pueden hacer el ejercicio. Entonces, ejercicio. Claro, profe. Profe, Si nos cuesta los ejercicios, como que la teoría también, más. Dime, Mario. profe, lo que pasa es que a mí, yo estaba hablando pues con el profe Juan para ver, se me complica mucho por mi trabajo, no poder Ya. asistir presencial. Ya. Entonces, no sé si usted necesita alguna autorización de ellos para yo podérsela llegar. Sí, necesito que me informen. Por lo general nos están informando al correo, el coordinador académico nos está informando al correo y vuelvo y le repito, de aquí no me han informado de nadie. Listo, profe. Bueno, yo Para ya le que hago le llegar avise. ese. Bueno, Mario. Creo que calificaciones, bueno, los talleres que teníamos en plataforma ya están, me hace falta subir las notas de la exposición, del resto ya está todo. Las personas que aún me deban notas, recibo talleres solo y únicamente hasta este sábado. De ahí en adelante ya no les recibo, ya cada uno ya sabe quién me debe, quién no me debe talleres. ¿Listo? Entonces, Profe. dime. Lo que hizo hoy, ¿será que lo puede subir a recursos? Listo. Yo ahorita lo subo antes de que me vaya porque luego me olvido. Profe, lo de la Gracias, profe. exposición, ¿Cómo? sobre la exposición, ¿me puede orientar un poquito? ¿No hiciste exposición? Que no lo recuerdo bien. ¿Usted me puede verificar? No las tengo aquí, las tengo en la casa. ¿Me escribes, Mario? Listo, profe, yo le escribo. Muchas gracias. Sí, las tengo en la casa, pero de todas maneras yo ahora trato de subirlas mañana en la madrugada para que las tengan aquí, ¿no es? No, creo que Mario no hizo, ¿no? No hizo, no, yo creo que Mario no hiciste esa exposición, porque hiciste tú, Johnny. Presencial. Sí. La única que la hizo virtual fuiste tú, ¿no, Camila? La única que la hizo virtual fuiste tú. No, Mario, no me presentaste exposición. Porque solo una persona la hizo virtual ese día. Entonces me debes esa nota. Que es que voy a subir el examen. Profe, ¿cómo la puedo hacer la exposición? Escríbeme, te doy tema y me la envías a más tardar este sábado. Ya. Muchas gracias, profe. Ya le escribo. Bueno. Que es que voy a subir el archivo.
Listo, chicos, eso sería todo. Nos vemos entonces el siguiente viernes. Ya los espero aquí todos muy juiciosos. Yo llego aquí 6:30. Conforme van llegando, pues les voy entregando el examen para los que quieran salir rápido. ¿Listo? Nos vemos. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Bien. Hasta Hasta luego. luego. Tenemos un libro de la chica.